¿Qué pasa con el tema del subsidio a los hidrocarburos? Y aquí habíamos tomado el ejemplo de Ecuador y habíamos dicho, el gobierno no puede de la noche a la mañana tomar esta medida sin antes crear un colchón. Un colchón donde caigamos todos, donde nos apoyemos en suave cuando nos tiremos al piso. Y es que estas medidas van a ser tan fuertes que nos han dicho que van a durar 2 años y que nos vamos a tener que apretar el cinturón. Pero ¿qué realmente pasaría si se levantan los hidrocarburos? En el caso de que fuera de manera lenta y en el caso de que fuera de uno solo. El doctor Javier Aliaga es economista e investigador de la Universidad Católica Boliviana, máster y doctorado en Economía por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Colonia, y es especialista en financiamiento para el desarrollo de la Universidad de Frankfurt. Actualmente es investigador senior asociado al Instituto de Estudios Avanzados para el Desarrollo INESAD y miembro número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas. Bueno, tremendo profesional. ¿Cómo está, doctor Javier Aliaga? Un gusto saludarle. Buenos días y bienvenido. Hola John, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo para poder seguir discutiendo de los temas económicos, el tema de las nuevas medidas, el tema de los subsidios. A ver, doctor, en una primera oportunidad hicimos un avance de qué pasaría si se levantan los subsidios en el país. Tengo entendido que la segunda parte está lista y yo, más que alumno, en el pupitre lo voy a escuchar. ¿Qué pasaría si se levanta los subsidios lentamente, de golpe? ¿Dónde lleva esta investigación que está haciendo con INESAD? A ver, yo creo que lo primero es hablar y reconocer el importante trabajo que se está llevando a cabo en el Ministerio de Hidrocarburos al tratar de entender lo que está pasando con la cadena de valor, es decir, todas las etapas que tiene la parte del sector hidrocarburos, que se divide en upstream y downstream, etcétera. Creo que ese es un trabajo muy, muy loable porque eso nos permite entender los efectos realmente sectoriales, más allá de los efectos macroeconómicos. Lo que nosotros podemos decir después de que estamos trabajando, continuando estas investigaciones, es que lo más importante son los precios referenciales, ¿no? Hay un efecto muy importante en los precios referenciales, esos precios donde nosotros compramos hidrocarburos, combustible, diésel, gasolina, ya sea del Paraguay, del Perú, etcétera. Esos precios son fundamentales porque si esos precios suben, digamos que suben en 10%, nosotros estimamos que eso va a tener un efecto incremental de 0,70 bolivianos por litro. Es decir, si el precio está en 4, ese aumento de 10% nos llevaría a un precio de 4,70. Entonces, ahí hay un efecto de volatilidad muy importante que debemos analizar, y es lo que está trabajando ahora el Ministerio de Hidrocarburos, para entender cómo se pueden suavizar esas volatilidades. El segundo componente es que dentro de cómo se definen los precios al sector hidrocarburos, los precios finales, diésel y gasolina, pues hay una parte que tiene que ver con la logística externa e interna, y aunque eso no tiene una incidencia tan significativa en el precio, es a partir de ahí que se controla todos los temas de contrabando que son fundamentales y que me gustaría elaborarlos después. Entonces, nosotros lo que estimamos es que el precio final de los hidrocarburos, si se quita la subvención, estaría entre 7,5 y 9 a tipo de cambio oficial, y entre 11,5 y 13,5 a tipo de cambio paralelo. Entonces ahí hay un tema fundamental. El tipo de cambio es fundamental. Hay un spread Aquí cambiario. sobre el tema de cambio, a ver, lo primero, si la subvención se levantaría, ¿me está hablando de golpe, de una levantada de golpe de la Sí, subvención? de golpe, es un escenario de golpe. Ok, imagínense que mañana dice, ya no hay más subvención y el precio del combustible está al precio internacional. El dólar se estabilizaría entre 7 y 9 y 11 y 15. ¿Me repite eso, por favor? El precio del combustible, el precio de la gasolina y del diésel estarían en esa banda. Es decir, 7 bolivianos a 9 el litro Sí, de sí, gasolina. a tipo de cambio oficial. Y a tipo de cambio paralelo entre 11,5 y 13,5. Es decir, perdón, 7 bolivianos el litro, 7 dólares el litro. 7 bolivianos. 7 bolivianos a 9 y 11, 15, ¿qué es? Es a tipo de cambio paralelo. Ah, ok. 7 a 9 bolivianos. Y el cambio paralelo fluctuaría entre 11 a 15 bolivianos por dólar.
No, si nosotros valoramos la gasolina tipo de cambio oficial, estaría entre 7,5 y 9. Si la valoramos a tipo de cambio paralelo, estaría entre 11,5 y 13,5. Ah, perfecto. Entonces aquí va la pregunta. Si se quitan de golpe la subvención a los hidrocarburos, entre 7 a 9 bolivianos el litro, eso costaría la gasolina. Sí, sí. Ya, ok, perfecto. Siga, por Ahí, favor, ahí, ahí, sigo escuchando. Pregunto para sí. tomar nota. Y ahí Adelante. hay un tema fundamental que es el tipo de cambio. El tipo de cambio aquí está actuando como un amplificador, como una lupa. Por eso es fundamental que el momento en que se quite el subsidio, se vaya cerrando esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Si hipotéticamente pensamos que se amplía, pues entonces se va a ampliar ese rango. Entonces lo ideal es ir cerrando esa brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Eso implica una inyección de divisas. Hemos corrido varios escenarios y lo que veíamos es que los efectos inflacionarios y los efectos de recesión son más bajos cuando nosotros pues tenemos una inyección de divisas. Cuando nosotros inyectamos dólares en la economía, eso nos va a generar un mejor escenario para que estas bandas de precio que mencionaban sean menores. Entonces creo que ese es un mensaje fundamental, que nosotros tenemos que tener una claridad en qué momento es ideal levantar el subsidio, ya sea de forma gradual o de shock, y una precondición que nosotros reforzamos en nuestra investigación es que tiene que haber un adecuado contexto de divisas, un escenario donde estemos cerrando el spread cambiario entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Ahora, Entonces doctor, creo que esos son dos yo cosas muy entiendo lo importantes. siguiente, entiendo que una subida abrupta del tema del combustible va a repercutir en absolutamente todo. ¿Se tiene en este estudio que han hecho cómo sería el impacto económico, digamos, en el diario vivir de la gente, en el tema de los productos, en todo esto? No, porque eso implicaría un análisis posterior, donde deberíamos trabajar las estructuras de consumo de los hogares, implicaría un trabajo diferente al que estamos haciendo, que entiendo que hay otros colegas que están trabajando en ese tipo de escenarios que son de microsimulación. Nosotros estamos trabajando desde una mirada macrofiscal y desde una mirada de política energética, ¿no? Ah, Pero entendemos que el efecto va a ser significativo. Lo que te puedo decir, John, y me parece muy importante en este punto de la conversación, es el tema de la secuencia, ¿ya? Una cosa que nosotros hemos visto es que si nosotros quitamos la gasolina, hay un efecto inflacionario importante y una caída en el Producto Interno Bruto también importante. Si nosotros quitamos solo el diésel, el efecto en inflación es mayor y la caída en el producto es mayor, es decir, quitar el subsidio al diésel es más recesivo y más inflacionario que hacerlo con la gasolina. Quitarlos juntos es catastrófico. Quitarlos juntos, pero con una muy buena inyección de divisas, es el escenario que nos genera menor caída en términos de PIB y menor impacto en términos de inflación. Es doctor, decir, la precondición es tener divisas para poder quitar. otra vez esta parte que es muy importante. Levantar el subsidio, gasolina y diésel al mismo tiempo sería desastroso, dice según usted el estudio. Si no tenemos, si no empezamos a reducir la brecha cambiaria, la brecha entre el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio oficial, en ese contexto, quitar gasolina y diésel de forma simultánea es generar un impacto muy fuerte en la inflación y un impacto muy recesivo a la economía. Entonces, nosotros entendemos que las medidas de estabilización son recesivas, pero no podemos tampoco enfriar tanto la economía que luego nos cueste reactivarla. Entonces, si no tenemos suficientes divisas para quitar los subsidios, ambos subsidios en simultáneo, eso es catastrófico. Para nosotros la precondición es inyectar divisas para que se vaya cerrando el spread cambiario y a partir de eso definir si se quita solo la gasolina, solo el diésel o se quitan juntos y en qué porcentajes. Pero Bien, ese es como un poco el escenario. ahora, eh, ¿qué tal hacerlo de a poco? Porque creo que esa es la promesa de Rodrigo Paz, hacerlo de a poco, no de golpe. Según el estudio, hacerlo de a poco, ¿qué implicaría? A ver, John, aquí quiero entrar a un tema fundamental y es la magnitud del shock.
Ya, o sea, porque creo que acá el tema de fondo es el contrabando. Un tema que no se está hablando mucho es el contrabando. Contrabando es como tener una bolsa que puede tener un hueco grande o un huequito chiquito y por ahí se va filtrando. Ya, entonces, eh, tal como estamos ahora, nosotros estimamos que la rentabilidad que tienen los contrabandistas está entre 30 y 40%. Es una rentabilidad enorme por contrabandear diésel y gasolina. Si tú quitas el shock, haces un shock gradual, empiezas con 25 y 25, 25, 25, cuatro tramos de 25, 25 va a ser un shock que te va a bajar la rentabilidad del contrabandista de 40 a 30. Y eso todavía es bastante rentable, por lo tanto, no vas a eliminar el contrabando, puedes tener medidas de fiscalización, que lo está haciendo muy bien el gobierno, pero esas medidas son costosas y no hay mucha evidencia que se puedan mantener en el tiempo. Eventualmente, los contrabandistas encuentran otras formas de hacer. Lo que nosotros encontramos es que si nosotros hiciéramos un shock entre 40 y 60, eliminamos la rentabilidad operativa que pueden tener los contrabandistas, es decir, un shock entre el 40 y el 60% hace que el contrabando se reduzca significativamente. Entonces, esa es una mirada de entender la gradualidad, es una gradualidad con impulso fuerte. Un shock de 40 a 60% no es menor, pero es el que nos reduce la rentabilidad del contrabando lo suficiente como para pensar que eso es sostenible. Un punto adicional, estamos hablando de la importancia de tener dólares para poder tener un mejor escenario en el cual quitar el subsidio de forma gradual. Esos dólares son peligrosos, John, porque esos dólares lo que significa es que el país que ahora tiene una restricción en su oferta va a poder tener oferta adicional, va a poder llegar a estabilizar el mercado. Y lo vamos a hacer con dólares que nos estamos prestando. Y si la rentabilidad del contrabandista sigue siendo muy alta, lo que vamos a estar trayendo dólares para que ellos puedan seguir contrabandeando. Puede haber un efecto rebote. Si la rentabilidad del contrabando sigue siendo muy alta, los contrabandistas lo que pueden pensar es querer ampliar la escala de contrabando, que generalmente se hace con autos chutos a nivel más pequeño, etcétera. Entonces, es muy peligroso, es fundamental entender la magnitud del shock inicial. Entonces, esa es una mirada. Una mirada es un shock fuerte que reduzca los incentivos operativos al contrabando y que además tiene un riesgo importante. Si nosotros hacemos un shock gradual, pequeñito, después posiblemente ya no podamos hacer otro shock. Entonces, ahí nos quedamos con una receta de 4 tramos en un solo tramo de shock. Ok, doctor Javier Entonces, Aliaga, el estudio del INESAT le está recomendando entonces al gobierno hacerlo de golpe de shock. no, un shock es 100%. Estamos diciendo una gradualidad con impulso fuerte, una gradualidad del 40% para arriba, que es un shock gradual, pero es un shock fuerte para reducir los incentivos al contrabando, que es lo que verdaderamente puede drenar esta política. Perfecto, ok, ok. Ahora, se establece que el gobierno debería crear un colchón. Yo al menos lo estoy sintiendo de esa manera. No sé si siguen este camino. ¿Qué piensa usted, doctor? En el sentido de poder crear algunas condiciones económicas que nos digan cuánto dinero podemos traer al país. El levantamiento de tributos, por ejemplo, otra clase de acciones que se van a tomar, en el marco de luego preguntarnos si ya tenemos esta plata, incluso con el ahorro de la administración pública, y teniendo esto ya no necesitamos prestarnos tanto, o el efecto de esta medida de levantamiento de la subvención tendrá menos impacto si colocamos un colchón o colchones a la gente. No sé si esto es bueno pensarlo, doctor. Sí, en realidad yo creo que hay dos temas acá, John. Primero, las medidas anunciadas por el gobierno me parece que van en la dirección correcta. Son medidas, llamémoslo, un poco más simbólicas, pero van en la dirección correcta porque pues permiten crear ciertas condiciones a futuro para que se dinamice un poco la inversión extranjera, para que se genere una repatriación de ciertos capitales, pero son medidas mucho más simbólicas, son más señales que otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí van en la dirección correcta. Entonces,
Por un lado, cuando tú quitas el subsidio, vas a afectar a la calidad de la vida de las personas porque va a haber inflación. Entonces, se necesita focalizar y se necesita medidas que ayuden a que estas familias, que son las más vulnerables, tengan un respaldo. Entonces, esa es una parte de los colchones que necesitamos, dinero para poder contribuir a que las medidas no impacten tanto a la población. Bien. Pero del otro lado necesitas también otro colchón para tener dólares, para que esta brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y paralelo se vaya cerrando, porque si no se va cerrando, el subsidio se va a hacer explosivo. Entonces son dos cosas que necesitamos. Gracias, doctor Javier Aliaga. Yo tengo que tomarme un café con usted para entrar más en materia. Y segundo, creo que no sería una mala idea que el gobierno lo llame un ratito y le diga, a ver, muéstrenos ese estudio, ¿no? En base a las decisiones que están tomando. Siempre es bueno conocer algo más. Muchas gracias por compartirlo. Le mando un abrazo. Hasta la Gracias, próxima. John. Que no Me sea la agradezco última. mucho. Gracias, doctor. Igual, gracias. 11:31, a la pausa en Fides. ¿Qué dice usted? ¿De shock? Ellos dicen un shock bueno, por lo menos un 40%. Y de ahí para adelante, vemos. A la pausa. Vuelven los sorteos diarios de la